¿Cómo es que intronizamos la cultura libertaria y liberal en los latinoamericanos y dejamos de un lado esa afinidad a darle todo el poder al gobierno? Bueno, digo, si querés te cuento mi experiencia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me invitan a un programa para hablar sobre corrupción. Sí. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que la corrupción es un fenómeno inherente a la existencia del Estado. Claro. Dice, digo, ¿cómo un fenómeno? Y bueno, claro, ¿por qué? Porque supongamos un caso de una empresa privada, ¿no? Entonces, tiene un empleado desleal y que básicamente, ponerle, no sé, un comprador y compra las cosas más caras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quiere decir que va a haber un competidor tuyo que va a poder vender el mismo producto a un precio más bajo, o un precio de mejor calidad al mismo precio, o, digamos, un bien de mejor calidad a un mejor precio. Por ende, si vos no tomás las medidas correctivas, quebrás. Es decir, el mercado te castiga, Claro. porque terminás siendo ineficiente. Entonces, digo, claramente vos tenés los incentivos para que no haya corrupción en tu empresa. Y si la hay, vas a quebrar por ineficiente. O sea, el mercado ordena el proceso y hace que la corrupción, digamos, termine desapareciendo. En cambio, ¿qué es lo que pasa? En el Estado no desaparece. ¿Por qué? Porque al financiarse con una fuente coactiva de ingresos, lo hagas bien o lo hagas mal, no vas a pagar las consecuencias. Total, lo paga el contribuyente. Entonces, digo, la corrupción es inherente a la existencia del Estado y eso además genera otros problemas, porque una de las cosas que pasa, digamos, los que actúan en el Estado descubren que mediante alguna regulación te pueden mandar a la quiebra. Entonces, o sea, justamente trabajan y elaboran regulaciones, ¿para qué? Para robarte. ¿Sí? Y los que no logran entrar en el negocio también son víctimas y tienen que pagar para que no los molesten. Entonces, digamos, básicamente eso deriva en una ineficiencia total, digo, al margen de la violencia que implica tener el Estado, al margen de que siempre, digamos, la acción del Estado va a ser ineficiente. O sea, yo esto lo suelo contar con dos ejemplos. Uno con un ejemplo de Milton Friedman, con las 4 formas de gastar, que uno puede gastar su dinero o el de otros, y lo puede gastar en uno mismo o en otros. ¿Cuál es la mejor forma de gastar tu dinero? Gastarlo en vos mismo, porque vos sabés cuánto te costó ganarlo y vos sabés muy bien en qué lo querés gastar. Entonces vos maximizás tu beneficio, o sea, porque vos sabés lo que te costó ganarlo. Ahora, por ejemplo, si vos gastás tu dinero en otros, bueno, digamos, es como hacer regalos, o sea, vas a minimizar el costo. Es decir, vas a tratar de quedar bien, pero con lo menos posible. Ahora, fíjate qué pasa si vos gastás la plata de otros en vos. Bueno, ahí vale el despilfarro. Mirá lo que era la campaña electoral o los actos de Cristina Fernández de Kirchner cuando estaba en el poder y lo austero que eran los actos cuando estaba fuera del poder. Y eso, digamos que ni siquiera creo que la plata haya sido de ella, sino que me imagino que salió de algún distrito electoral muy importante. Llámese La Matanza. Pero bueno, no importa, eso es un detalle. Ahora vos fíjate, ¿cuál es la peor manera de gastar? El dinero de otros en otros. Y eso, paradójicamente, se llama estado del bienestar cuando debería llamarse estado del malestar. Claro. Porque, ¿cuál es tu incentivo para gastar bien? Ninguno. Es más, fíjate qué loco, ¿no? Porque suponete que, bueno, en realidad el Estado va a poner un agente fiscal para que gaste en lo que vos querés. O sea, lo tenés al lado tuyo y él gasta justamente lo que vos querés. Aun cuando fuera eso, que es absolutamente utópico, que eso no existe, aún estarías peor. Claro. Porque a esa persona que vos lo tenés al lado y está gastando supuestamente lo que vos querés, le tenés que pagar. Consecuentemente, nunca vas a estar igual. Siempre en la presencia del Estado estás peor. O sea, y si empezamos con el hecho de que los impuestos son un robo, está claro que siempre va a estar mal. Entonces, por ejemplo, digo, ¿cómo suelo mostrar yo ese ejemplo, no? Digo, suponete que viene tu vecino y te dice, mira, Gloria, dame el 50% de los ingresos. Y lo más probable es que me saques a patadas. Vuelvo mañana con un papel, ¿sí?, firmado. Entonces digo, mira, Gloria, acá dice que me tenés que dar el 50% de tus ingresos. Porque lo dice este papel. ¿Y quién lo firmó? Yo. Digo, o sea, ¿qué vas a hacer? Me vas a sacar a patada. Bueno, mañana vengo con
digamos, el matón del barrio, y te digo, Gloria, dame el 50% de tus ingresos. Ok, no te queda otra que dármelo. Ahora, digo, pero eso es un robo. Digo, lo que hay que quedar claro es que es un robo. Y lo que quiero aclarar, que el ladrón vulgar es ética y moralmente superior al Estado. ¿Por qué? Porque en realidad, sí, enfrenta, te da la cara, corre el riesgo. Digo, vos podés agarrar, enojarte y meterme un cacerolazo en la cabeza. Me podés denunciar con la policía y mandarme preso. Digo, podés reaccionar, ¿sí? Ahora, y además, el ladrón vulgar es un ladrón, digamos, aleatorio. Viene hoy, mañana no, qué sé yo. Digo, es aleatorio. Ahora, el Estado usa el aparato represivo, digamos, del Estado, digo, tiene el monopolio de la violencia, ¿sí? Y como si todo eso fuera poco, ¿sí? Además, es un ladrón estacionario. Está siempre, te roba siempre. O sea, vos vas y compras un bien en Argentina y el 21% IVA. Y todo así. En Argentina el que está en blanco es un esclavo, el 70% de lo que genera se lo lleva el Estado. Porque cuando vos recibiste 100 de tu empleador, hay 65 que ya, digamos, se lo llevó el Estado. Y cuando vas a comprar algo, la mitad del precio es impuesto. O sea que 115 en 165 se lo llevó el Estado. O sea, se te llevó el 70%. Es decir, somos esclavos. Entonces, digamos, y yo creo que de a poco la gente empieza a reaccionar. Juan Pablo Álvarez dice, nos manda una propuesta. ¿Cómo ven esta propuesta? Consulta nacional para solicitar el análisis de la capacidad mental de AMLO y los demás candidatos. Me parece fantástico. Yo creo que es algo que todos deberíamos de hacer. O sea, un análisis psiquiátrico y psicológico de la gente que se está postulando al poder, saber cuánta inteligencia emocional tienen. Si son todos no psicópatas, son sociópatas. Exacto. Y eso sí, pero que sea hecho por psiquiatras socialistas, liberales, o sea, no solo poner el psiquiatra de la facultad marxista de la Universidad Estatal del país, porque entonces obviamente pues ahí van a salir locos los que a él le conviene, claro, sino que haya por lo menos una buena junta directiva diversa. Yo Libertario pregunta, Gloria, preguntarle a Javier, ¿cómo cree que la Argentina va a poder evitar la piña? No la va a poder evitar, ya se la pegó. O sea, ya se lo pegó. Lo que pasa es que ahora falta, digamos, que empiecen a saltar los pedazos de la piña. O sea, ya está. Porque en realidad, o sea, vos ahora tendrías que hacer un programa económico consistente. Ahora el programa de ajustes que hagas, aun cuando esté bien diseñado, va a ser recesivo. Claro. ¿Por qué? Porque ahora cuando vos aumentes el ahorro como consecuencia del ajuste, no va a tener una contrapartida en inversión. Consecuentemente va a ser recesivo. Yeah. O sea, lo hagas bien o lo hagas mal. Ahora, mejor que lo hagas bien para que el sufrimiento sea chiquito. Digamos, ¿y cuál es la intención de Marcos Peña? No, acá sigue el gradualismo, acá sigue el siga, acá no ajusta a nadie. Bueno, entonces se van a terminar fumando estos 30.000 millones de dólares. ¿Para qué? Solo para maquillar los errores de Marcos Peña. O sea, el empleado del año. Gustavo Alfano dice, saludos a Javier y a Gloria. Pregúntale a Javier, ¿cómo hacemos para cambiar y salir de los 17 millones de jubilaciones y planes sociales en Argentina que no aportan y no aportaron y son solo mantenidos por los 10 millones de personas con trabajos privados? Gracias y saludos. Sí, en realidad son 8 millones contra 20. 8 millones. Los que producen contra 20 millones de cheques que da el Estado. O sea, cada argentino que produce tiene 2,5 sobre los hombros, ¿sí? Y la realidad es que la única forma que vos podés bajar la cantidad de empleados públicos y la cantidad de planes sociales sin que genere un estallido social es creciendo. Yeah. Por eso, digamos, con mi colega Diego Giacomini nosotros habíamos hecho un programa de ajuste que originalmente rendía 12 puntos del PBI y que ese programa lo que permitía era no solo bajar el déficit fiscal, sino además bajar impuestos sobre la oferta. Entonces eso generaba un proceso de crecimiento y eso te permitía, ¿sí?, básicamente absorber empleados del sector público y además con el crecimiento la cantidad de pobres e indigentes cae, claro, con lo cual también necesitas menos planes. O sea, esto se arregla con crecimiento económico. Claro. Pero para crecer tenés que acumular capital y para acumular capital tenés que invertir, pero para invertir tenés que ahorrar. Entonces fíjate esto. Argentina tiene un ahorro en términos del PBI de 15 puntos, o sea, un número inmundo, por eso tenemos un nivel de inversión inmundo.
¿Sí? Ahora, ¿cómo se compone ese 15%? Son 25 que aporta el sector privado y 10 negativos del sector público. Es decir, que la gran traba para el crecimiento es justamente el sector público. Pero eso no se queda ahí, porque en realidad, si vos te fijas, el 50% del ingreso efectivamente se lo lleva ¿quién? El sector público. Entonces quiere decir que el sector privado en Argentina, de cada 2 pesos que gana, 1 lo ahorra. Es decir, que si no fuera por la nefasta presencia del sector público, Argentina crecería más que a tasas chinas. Estamos de vuelta con Javier y Gloria, que nos acompañan desde México, y por supuesto que hay muchísimas preguntas en el Facebook, en el live stream que tenemos, y una de las preguntas que se me perdió ahorita, que era relativo a la política de Friedman en Chile, y me preguntaban específicamente cuál es su opinión, Javier, respecto a la posibilidad de implementar esta política en Argentina. A ver, suele, digamos, haber una reflexión, digamos, negativa que fue Friedman en el caso chileno. Básicamente, una de las cosas que pasa con Friedman, suele acusárselo de haber apoyado a la dictadura de Pinochet y eso. Y la verdad que ese es un tema bastante delicado, pero en rigor es falso. Es cierto que hubo un conjunto de alumnos, digamos, que habían estudiado en Chicago y que habían preparado un trabajo que se lo llamaba El Ladrillo. Pinochet no sabía qué hacer, entonces dijeron, bueno, mira, hay estos chicos que hicieron esto, y le dijeron, bueno, póngalo en marcha. Digamos, y la realidad es que Chile, digamos, tenía un ingreso per cápita que era 5 veces menor que el de Argentina, y hoy tiene un ingreso per cápita 30% mayor que el de Argentina. Y por otra parte, lo otro que también resulta muy interesante es que Friedman fue a dar unas conferencias a Chile, y entonces Pinochet, digamos, pidió reunirse con él y le pidió un diagnóstico. Entonces él dijo, bueno, yo, digamos, se fue de Chile, y él escribió una carta donde le daba su visión sobre la política económica y qué deberían hacer, y que sus exalumnos lo estaban instrumentando. De hecho, hay una película que salió recientemente en Chile que se llama Los Chicago Boys, y cuentan, digamos, justamente todas esas experiencias y del clima hermoso que se vivía en Chicago en esos años, y el espíritu de libertad, y que, bueno, todas las cosas horribles que dicen de los Chicago Boys son falsas, pero lo que es más falso todavía es que Friedman, digamos, los conducía. De hecho, ellos mismos, o sea, yo hasta tuve la posibilidad de hablar con uno de ellos, y lo que te dicen, digo, Friedman no nos daba ni 5 a nosotros. O sea, que en realidad el que se ocupaba mucho y tenía la mejor onda, sí, claro, era Haberger, exactamente. Y con lo cual, digamos, eso, digamos, hay una parte, digo, con lo cual no es cierta de lo que se lo acusa, pero también la realidad es que el programa que ofrece Friedman es un programa de libre mercado, ¿no? Y la verdad que cualquier país que tienda hacia el libre mercado lo que va a hacer es progresar, porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los que son reprimidos. O sea, aquellos países que son más libres, el decil más bajo de la distribución es 11 veces más rico que el decil más bajo de lo que es en un país reprimido. Y no solo eso, sino que el decil más bajo de los países libres es el doble de rico que el ciudadano promedio, ¿sí?, que el del país reprimido. Quiere decir que el 75% de las personas en un país reprimido, ¿sí?, tienen un ingreso que es la mitad del país libre. Es decir, con lo cual la agenda de la libertad es sumamente beneficiosa. O sea, a los únicos que perjudica es a los políticos. ¿Por qué? Porque son unos parásitos que viven del trabajo ajeno.